Bueno, buenos días. Vamos a ver la última parte de esta Segunda Guerra Mundial, de este tema 12, eh, que sería, pues, lógicamente, las consecuencias de la propia guerra. Una aclaración para los de primero de bachillerato, ya sabéis que esta parte no se entrará en el examen, en el próximo parcial, pero los de cuarto de la ESO, que estáis viendo también estas diapositivas, que os las he ido pasando, que de hecho estas diapositivas están más bien tomadas de cuarto de la ESO que de lo que tenía ya hecho previamente con primero de bachillerato. Eh, Acordaos que bueno, que esto sí que os entra y además es importante, ¿vale? Así que vamos con ello sin más dilación. Bueno, las consecuencias de la guerra que vamos a ver, empezaremos viendo los tratados de paz, los acuerdos que se firmaron entre las potencias aliadas. A ver, tratados de paz en el sentido de que más bien son una serie de conferencias que se firman pues entre los tres que tenéis en la foto, ¿no? Churchill, Roosevelt y Stalin, es decir, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. En las últimas de estas conferencias, Roosevelt ya había muerto y le reemplazará el presidente Truman, y a Churchill le reemplazará el nuevo primer ministro, Clement Attlee. Pero bueno, en cualquier caso, entre estas tres potencias se van a establecer unas directrices, digamos, sobre cómo van a sentarse las bases de la paz después de la guerra, cuando acabe la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Vamos a ir viéndolo un poquito. Bueno, la primera de estas conferencias, aunque ahí os aparezca en la diapositiva, la de Teherán, en realidad ya hay precedentes. Si recordáis, en el año 41 se firma la Carta del Atlántico entre Roosevelt y Churchill, un acuerdo de cooperación entre Reino Unido y Estados Unidos antes aún de que llegue a entrar Estados Unidos en la guerra. Todavía no se había atacado Pearl Harbor y Estados Unidos todavía era neutral, aunque se iba decantando cada vez más a favor del Reino Unido, ¿no? En esa Carta del Atlántico ya se fijaron algunos ideales, no muy concretos, pero sí sobre mantener la paz, evitar dictaduras de tipo fascista, regímenes totalitarios en el futuro, y que los nuevos gobiernos que surgieran de la guerra garantizaran las bases de la paz, la prosperidad económica, etcétera. Bueno, era más una declaración de principios que algo concreto, ¿no? Antes de la de Teherán también tendríamos la de Casablanca, la conferencia de Casablanca en Marruecos, que la firman los aliados, pues reforzando sus vínculos de alianza entre estos tres que tenemos ahí. De hecho, si no recuerdo mal, esta foto está tomada ahí, en la ciudad de Casablanca. Esta foto que vemos en la que entrelazan las manos, cruzándolas y riendo, pues Roosevelt, Churchill y Stalin, ¿vale? En la de Teherán, en Irán, en el año 43, en un momento en el que empezaban a imponerse los aliados en la guerra, tened en cuenta que los rusos estaban venciendo en Stalingrado, habían roto el frente de Stalingrado, habían expulsado a los alemanes, los aliados occidentales estaban recuperando ya prácticamente todo el norte de África, estaban incluso planeando ya el desembarco a Sicilia. Bueno, pues en estos momentos en Teherán se propone estrechar los lazos de cooperación tras la guerra, ¿no? De mantener la paz en el mundo con esta colaboración entre potencias. Pero los problemas empiezan a surgir ya en la conferencia de Yalta, cuando se establecen acuerdos sobre las fronteras que debe tener Alemania y Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí ya empieza a surgir roces entre algunos de los aliados, porque Stalin había ampliado mucho su zona de poder en Europa del Este, expulsando a los nazis, pues eso, de Polonia, de Hungría, etcétera, y planeaba establecer regímenes prosoviéticos en toda esa zona, cosa que no le gustaba nada ni a Churchill ni a Roosevelt, con lo cual se empiezan a ver ya cómo se están fraguando poco a poco lo que luego serán las disputas de la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué pasará después de la derrota del Eje? ¿Qué pasará entre los aliados? Bueno, en esta conferencia de Yalta ya se empieza a hablar del problema de la división de Alemania, Polonia, como vemos, pero es en la de Potsdam, un poco después, unos meses después, en la que ya no participarán Churchill y Roosevelt, sino Attlee y Truman por la parte de Reino Unido y Estados Unidos, y Stalin seguirá por la parte de la Unión Soviética. Se pacta la desnazificación de Alemania con los juicios de Nuremberg, que luego hablaremos de ellos, y la división en 4 zonas de ocupación, tanto de la propia Alemania como de la ciudad de Berlín.
Esas 4 zonas de ocupación quedarían en manos de los 4 aliados, que son pues los 3 que estamos comentando: Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, y Francia también, que se había sumado, después de ser liberada, se había sumado también al final de la guerra, ¿vale? Con el tiempo lo que ocurrirá es que las 3 zonas occidentales de Alemania, es decir, la de influencia británica, norteamericana y francesa, se acabarán uniendo, dando lugar a la República Federal Alemana, y la zona soviética, de influencia soviética, formará lo que se conoció como la República Democrática Alemana, es decir, la Alemania del Este, la Alemania comunista, ¿vale? Que de aquí básicamente es de donde surge, de aquí de otros conflictos, es de donde surge la Guerra Fría, ¿vale? Berlín, como veis, que estaba dentro de la zona soviética, queda dividido también en 4 zonas, y luego ocurrirá lo mismo. Habrá un Berlín occidental y un Berlín oriental, un Berlín capitalista, digamos, y un Berlín comunista, ¿vale? Que en los años 60 se reforzará esa división con la creación del muro, del famoso muro de Berlín. Así que bueno, como veis, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es el inicio de la Guerra Fría, cuando los aliados dejan de serlo y se rompe la buena relación entre ellos, ¿no? Esa solución de compromiso de unir a países capitalistas con la Unión Soviética desaparece cuando es derrotado el eje. Ya hablaremos de ello en temas siguientes. Así que bueno, Europa queda dividida ahora en 2 zonas de influencia: americana o capitalista, digamos, occidental, Europa occidental básicamente, y la zona soviética, la zona donde se ha ido expandiendo el comunismo, lo ha ido apoyando estos regímenes comunistas, Stalin, después de expulsar a los nazis de esas zonas, ¿no? Polonia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, etcétera, ¿vale? Alemania Oriental. Y también en la conferencia de Potsdam se pone en marcha la Organización de las Naciones Unidas, que reemplazará a la ya totalmente denostada Sociedad de Naciones, que había fracasado, ¿no? Bueno, luego lo vemos un poco más en detalle. Respecto a las consecuencias demográficas de la Segunda Guerra Mundial, pues son más que obvias. Es la guerra, con mucha diferencia, la guerra más destructiva de la historia de la humanidad. Se calcula que la cifra de muertes rondaría los 60 millones de bajas, y tanto militares como civiles, porque va a ser, con mucha diferencia, una guerra en la que los civiles se van a llevar quizá la peor parte. Es decir, a pesar de que se viven batallas totalmente terribles como las que hemos ido comentando, Stalingrado, Kursk, en fin, la batalla de Inglaterra, todas estas que hemos ido comentando que dejaron tantísimos muertos, a pesar de eso, muchas víctimas van a ser civiles, porque, si recordáis, durante la Segunda Guerra Mundial se van a generalizar los bombardeos aéreos sobre la población. Vimos, por ejemplo, el caso de los bombardeos sobre Londres y otras ciudades inglesas, la Blitzkrieg alemana sobre Polonia, sobre Francia, etc. Y también esos bombardeos en la propia Alemania, como por ejemplo este que veis aquí en la imagen de cómo quedó la ciudad de Dresde, una de las más hostigadas por la guerra, ¿no? Y qué decir de Hiroshima o Nagasaki, ¿no? Que fueron bombardeadas nuclearmente. Además, hubo muchísimos traslados forzosos de población, sobre todo en las zonas ocupadas por el eje, y matanzas prácticamente indiscriminadas de población, ¿no? Como las que hicieron los japoneses en China, las famosas, tristemente famosas matanzas de Nankín, o en Shanghái también, en diferentes ciudades chinas, en Indochina también, etcétera. Los japoneses hicieron todas estas masacres. Los nazis, qué decir de ellos, ¿no? Todo lo que hicieron con el Holocausto judío, que quizás fue lo más aberrante de toda la Segunda Guerra Mundial. Se ganó ese puesto de deshonor, digamos, dentro de todas estas matanzas que se hicieron. El Holocausto judío y del pueblo gitano también en las zonas ocupadas por los nazis. El uso de la bomba atómica en Japón, como hemos estado diciendo. El genocidio del pueblo polaco, perpetrado no solamente por los nazis, sino después también en buena medida por los soviéticos, que ocuparon la zona después de expulsar a los nazis, y ya durante, ¿no?, de que, si recordáis, con el pacto germano-soviético se había ido dividiendo Polonia en zona de ocupación nazi y soviética. La represión de ambos países sobre los pueblos dominados. Los nazis, pues obviamente hicieron una grandísima represión no solamente sobre estas minorías étnicas, sino también sobre todo tipo de disidentes políticos, sobre los movimientos de resistencia, partisanos, etcétera, y los soviéticos harían justo lo mismo, pero contra los que habían colaborado con los nazis o los que habían mostrado una cierta
aquiescencia, digamos, los que habían mostrado un cierto colaboracionismo. Fueron castigados también luego por la represión soviética, igual que hubo muchísimas violaciones de los soldados que ocuparon los territorios, bueno, soldados de la Wehrmacht, soldados japoneses, soldados soviéticos, soldados aliados también, norteamericanos, británicos, que después de invadir Alemania y las zonas ocupadas por el Reich también perpetraron estas violaciones, etcétera. En fin, obviamente hubo países que transgredieron mucho más en la violación de los derechos humanos, que todavía no estaban reconocidos como tales, como ahora veremos, pero todos participaron a esta gran barbarie que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así que hay que sumar a esos 60 millones de muertos todos los heridos, desaparecidos, los traslados forzosos de la población, por supuesto los campos de concentración y exterminio creados, en fin, un auténtico catálogo del horror, en definitiva, como veis, ¿no? Que conmocionó al mundo, aún más que la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que ya había sido durísima, esta aún fue mucho más allá en lo inhumano, ¿no? Yo siempre suelo decir que si Verdún y Somme habían marcado el límite de lo intolerable, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, aquellas batallas, si recordáis, en las que se había superado el 1.000.000 de muertos con creces, ahora había nuevas referencias en cuanto a los límites del horror, ¿no? Como podían ser Auschwitz o Hiroshima. Bueno, respecto a las consecuencias económicas, pues tenéis lo que íbamos comentando, la destrucción de ciudades, campos, industria, infraestructuras, hizo que las zonas afectadas por la guerra, pues sus economías retrocedieran muchísimo, ¿no? En una Europa ya castigada por la crisis económica y previamente por el desenlace de la Primera Guerra Mundial, ahora queda totalmente arrasada Europa después de los combates que se libran aquí. Europa Oriental especialmente, la zona por la que se fue desplazando el frente entre Alemania y la Unión Soviética quedó totalmente arrasada, pero también Europa Occidental. Ahí tenéis otra ciudad bombardeada, si no recuerdo mal es en Alemania también. Como, en fin, Alemania, Francia, el Reino Unido y muchos otros países, Italia, etcétera, sufren unas destrucciones de guerra muy grandes. Son especialmente graves pues en países como Alemania, Japón, que fueron constantemente bombardeados, Polonia, que fue saqueada y arrasada, o la Unión Soviética, que también sufrió ese enorme avance de la Wehrmacht, como vimos, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos no sufre grandes pérdidas dentro de su territorio. Recordad que el único ataque sobre suelo norteamericano había sido el de la base militar de Pearl Harbor y de Midway, es decir, bueno, y las Filipinas, que eran una colonia, digamos, ¿no? Pero no había recibido ataques Estados Unidos en su territorio como tal, más que en las Hawái. Con lo cual, sale de nuevo, igual que en la Primera Guerra Mundial, sale muy fortalecido de esta situación, a pesar de las pérdidas, ¿eh? Ojo, que también tuvo muchísimas pérdidas, pero fueron, en su inmensa mayoría, como estamos viendo, militares más que civiles, ¿vale? La Unión Soviética, a pesar de ser muy castigada por la guerra, tiene reservas suficientes como para alzarse como gran potencia y además mantiene intacta toda su parte oriental. Ha sufrido los ataques en la parte europea, es un país enorme con una demografía muy grande, muy industrializado, como vimos durante el estalinismo. A pesar de las grandes purgas y de la represión, se había convertido la Unión Soviética en una gran potencia militar e industrial y aparece ahora con el potente ejército rojo ampliando su zona de influencia en la Europa oriental, ampliando sus dominios. Aparece ahora como la segunda superpotencia del mundo. Y es que ahora se va a empezar a hablar de superpotencias, que van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética, los protagonistas de la Guerra Fría. Mientras que Europa arrasada tendrá más adelante, en los años 50, incluso que formar una unión, la Comunidad Económica Europea, germen de la futura Unión Europea, porque no podía hacer frente a esta situación tan terrible después de la guerra, ¿no? Europa ha perdido clarísimamente su hegemonía en el mundo, como veremos, ¿vale? Y pasa la hegemonía en el mundo pues a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Se crean los dos grandes bloques de la Guerra Fría. Ahí tenéis las consecuencias territoriales de la guerra, cómo queda dividida Alemania, pues en esas 4 zonas de ocupación aliada, como os dije, ¿no? Británica en verde, francesa en azul, norteamericana en amarillo y soviética en rojo. Y como veis, Berlín, dentro de la zona soviética, dividida en otras 4 zonas, ¿no? Que luego serán el Berlín occidental y el Berlín oriental, igual que las zonas
occidentales de Alemania se unirán en la República Federal Alemana y la zona en rojo que veis, la zona soviética, será la República Democrática Alemana, ¿vale? Ya digo, la Alemania comunista al este y la Alemania capitalista al oeste, que pervivirá hasta 1989 esta división, ¿vale? Bueno, la Unión Soviética se amplía enormemente, pues ocupando territorios como Estonia, Letonia, Lituania, es decir, las repúblicas bálticas, buena parte de Polonia, Besarabia, recuperando los territorios que había perdido frente a los nazis como Ucrania, Bielorrusia, etcétera, y además ampliando mucho su influencia en toda la zona oriental de Europa. Que esto se reforzará en 1955 con el llamado Pacto de Varsovia, que son los estados comunistas que se irán creando después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que estarán bajo la tutela del régimen soviético, de la URSS, ¿vale? Hungría, Polonia, Checoslovaquia, en fin, todos estos países estoy hablando, ¿vale? De Europa Oriental y de los Balcanes, sobre todo, ¿no? Italia queda reducida, aunque no tiene grandes pérdidas territoriales, pero sí que pierde su imperio colonial y los territorios que había ocupado Mussolini, por supuesto, pero bueno, queda reducida más o menos a las fronteras con las que había quedado en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Es decir, simplemente desaparece el imperio colonial italiano. Y lo mismo ocurre con Japón, que pierde obviamente todas sus colonias. Desaparece el imperio japonés y queda reducido al archipiélago original de Japón, es decir, ya no dominan los japoneses ni Corea, ni las Kuriles, etcétera, ¿vale? De hecho, Corea queda ahora dividida en dos zonas de influencia, una al norte por los soviéticos y una al sur por los americanos, que darán fruto luego a la Corea del Sur capitalista y a la Corea del Norte comunista, que con el tiempo, como sabéis, creará ese régimen dictatorial extremo, ¿no? Algo parecido ocurrirá en Vietnam, y, bueno, en Indochina y en otros países, ¿vale? Esas divisiones entre colonias. La Alemania, como veis, queda reducida también en cuanto a tamaño, queda reducida a su extensión actual y además dividida, como estamos viendo, pero se pierde Prusia Oriental, que pasa a formar parte de Polonia, y por supuesto se dividen los territorios ocupados, se entregan, perdón, los territorios ocupados por Hitler a sus respectivos países, se libera Checoslovaquia, se libera Austria, etcétera, ¿vale? Bueno, respecto a las consecuencias políticas de la guerra, tenemos la desaparición de los regímenes fascistas, con alguna excepción notable como España, donde sigue la dictadura de Franco, a pesar de que los republicanos que se habían exiliado de la guerra civil y que habían combatido a favor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial pensaban que con la caída de los regímenes fascistas caería también el régimen de Franco. Franco supo hacerse valer en los tiempos que corrían como un gran defensor del anticomunismo para ganarse el apoyo de Reino Unido y de Estados Unidos y permitir que el régimen franquista, igual que la dictadura de Portugal, siguieran existiendo en Europa a pesar de ser de extrema derecha. Franco intentó no mostrarse tanto como fascista, es decir, intentar que la falange no tuviera tanto peso dentro del franquismo, sino más bien como monárquico, tradicionalista, anticomunista, sí, de extrema derecha, pero de una extrema derecha que podría ser más asumible para los aliados, en definitiva. Bueno, gracias a esa situación en la que se estaba fraguando la Guerra Fría, siguió existiendo el franquismo en España, a pesar de su clara colaboración con el Eje, con el envío de la División Azul, etcétera. Bueno, el hecho de ser un notable anticomunista le permitió a Franco mantenerse en el poder hasta su muerte. Sin embargo, en el resto de Europa empieza la desnazificación y en Alemania esta se plasmará sobre todo con los famosos juicios de Nuremberg, que lo tenéis ahí en las fotografías, cómo se sentó en el banquillo a los altos jerarcas nazis. Tenéis algunos en la foto, como Himmler, Goebbels, en fin, cómo se les acusó de crímenes contra la humanidad y 19 de ellos, 19 de los 21 altos jerarcas, fueron ejecutados por estos crímenes contra la humanidad. Que es cierto la crítica que hacían los nazis de que esos crímenes no existían anteriormente, pero bueno, el sentido común imponía básicamente que las atrocidades que habían cometido los nazis durante toda la guerra debían ser castigadas en algún momento, ¿no? Así que bueno, fue la ejecución de estos y el envío a prisión de muchos de estos líderes nazis. Algunos huyeron y se refugiaron, por ejemplo, en países de Latinoamérica, algunos incluso en España pasaron de incógnito.
En fin, algunos escaparon y se pudieron ocultar como pudieron, pero otros fueron ejecutados y condenados por los aliados, ¿vale? En estos momentos, en los juicios de Nuremberg, es cuando se descubre en los pormenores del Holocausto, es cuando los máximos responsables del Holocausto, como Hoss, por ejemplo, que os he puesto un texto al final de las diapositivas, a los de bachillerato, hablan de cómo se perpetró ese genocidio y lo reconocen aquí públicamente en estos famosos juicios de Nuremberg, ¿vale? Otra consecuencia política es la extensión del comunismo en Europa del Este, como hemos ido comentando, cómo se van creando países satélites de la Unión Soviética, que luego tendrán mucho peso para la Guerra Fría. Cómo Europa entra en decadencia, como hemos visto, y empieza ahora ya de forma masiva, ya me había empezado antes, pero ahora ya se generaliza la descolonización, es decir, los imperios coloniales dejan de tener sentido ante esta situación y empiezan los movimientos de independencia, que como sabéis los de bachillerato me lo vais a contar en futuras exposiciones, toda la descolonización de África y Asia, ¿vale? Y en definitiva, quizá la consecuencia política más importante es el nuevo orden mundial, desaparecido el eje, que lo forman esos dos nuevos bloques, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética, dos grandes superpotencias económicas y militares con armamento nuclear. En un primer momento solo lo tenía Estados Unidos, pero rápidamente los soviéticos lo van a desarrollar también, que van a ir protagonizando toda una serie de tensiones entre ellos, que veremos en temas siguientes, que darán lugar al inicio de la Guerra Fría, ¿vale? Y que empezarán por eso, por el reparto de las zonas de influencia en Europa y en las zonas desalojadas, en las que se había desalojado al eje, ¿vale? Y por último, como consecuencia tenemos la creación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, como reemplazo de alguna forma de la fallida Sociedad de Naciones. Se crea con el Acta de San Francisco, como tenéis ahí, el 26 de junio del año 45, y los objetivos, pues lo mismo, asegurar la paz, la seguridad y el entendimiento a nivel internacional, que sirviera de foro de debate de las naciones y que resolvieran sus conflictos mediante el diálogo. Que, bueno, la ONU tendría que tener un papel de arbitraje, de imponer sanciones a quienes incumplieran sus medidas, etcétera. Y es verdad que jugó un papel clave, por ejemplo, en algunos momentos de su historia, como en la descolonización, favoreciendo la descolonización sobre todo en los años 50 y 60, o mediando en determinados conflictos de la Guerra Fría, aunque también ha ido acumulando varios fracasos a lo largo de su historia. Es decir, ha habido momentos de éxitos y de fracasos. Yo creo que ya os lo dije en clase, pero yo soy muy partidario de que exista una organización así, aunque quizá es la forma en la que está concebida lo que creo que es su gran fracaso, que es lo que vamos a ver ahora, los organismos. Bueno, mirad que la sede está en Nueva York, lo cual para mí ya es una declaración de intenciones de cómo iba a ser esa nueva paz mundial, ¿no? Ya no es Ginebra, como en la Sociedad de Naciones, un estado neutral, como Suiza, sino que está la sede de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Tened en cuenta que se estaba fraguando ya la Guerra Fría y que Estados Unidos estaba mandando un mensaje al mundo, ¿no? Que ellos eran la gran potencia, con lo cual, lo de que la sede de la ONU esté en Nueva York, yo creo que ya es una declaración de intenciones. Bueno, no lo he dicho, pero uno de los grandes éxitos de la ONU, quizás lo más importante, sea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a pesar de las violaciones que ha sufrido en determinados momentos de su historia, supone un principio fundamental, reconocer esos 30 derechos inalienables al ser humano, como son pues la vida, la seguridad, la libertad, el no sufrir tortura, la libertad de pensamiento, etcétera, que han sido recogidos en muchas constituciones de diferentes países creadas después de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo en la Constitución española recoge como principio inspirador esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya digo, a pesar de que se siguen violando a día de hoy, pero bueno, el que se haya intentado materializar esto después de los horrores vividos durante la guerra, yo creo que es un paso importante, ¿vale? Los organismos de la ONU, pues bueno, hay un secretario general, que es el representante electo de la organización, y es elegido en la Asamblea General, donde están todos los Estados miembros. ¿Cuál es el problema para mí? El gran problema de la ONU es que la Asamblea General, donde están todos los miembros,
es un órgano deliberativo, pero no hace las veces exactamente de un parlamento, es decir, sus resoluciones no son vinculantes, sino que son meramente consultivas. Al final, quien tiene el poder de decisión dentro de la ONU es el Consejo de Seguridad. ¿Y quién forma el Consejo de Seguridad? Pues 15 países, de los cuales 10 son renovables, es decir, cada cierto tiempo van variando, y 5 que son permanentes, que además de tener el derecho al voto, tienen un derecho que es fundamental para el control de la ONU, que es el veto. Es decir, un solo veto, un veto sería un voto en contra, digamos, un solo posicionamiento en contra de uno de estos 5 países con derecho permanente bloquearía cualquier decisión del resto de la ONU. ¿Y quiénes son estos 5 miembros? Pues los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética, a día de hoy Rusia, Francia, Gran Bretaña, o sea, Reino Unido, y China. Esos 5 países son los que realmente tienen el poder de decisión en la ONU. Y en la práctica, pues bueno, las grandes potencias, como serían a día de hoy Estados Unidos, Rusia y China, ¿vale? Y durante la Guerra Fría, Estados Unidos intentó hacerse con el control de la ONU, la Unión Soviética también, pero sobre todo Estados Unidos tuvo un peso fundamental aquí, ¿vale? Bueno, así que ¿qué pasó? Que la ONU se acabó convirtiendo durante muchos momentos en un organismo intervenido por las grandes potencias. A pesar de eso, al estar representados los dos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, de alguna forma estaban forzados al diálogo, con lo cual la ONU sí que tuvo un papel muy destacado resolviendo conflictos en algunos momentos de su historia, ¿vale? Y lo sigue teniendo a día de hoy, ¿vale? No es que sea totalmente ineficaz, ni muchísimo menos, no quiero vender esa idea, pero sí que es verdad que su poder llega hasta donde llega, y precisamente yo creo que se debe a cómo está organizada la propia organización, ¿no? Y que bueno, que al final, chicos, no nos engañemos, la guerra es un fenómeno que no sé yo si llegará a ser inevitable en algún momento. Al final, mientras siga habiendo ejércitos, armamentos en los países, sé que esto está sonando muy hippie, muy idealista, pero mientras esto siga ocurriendo, estamos condenados a que siga habiendo guerras por muchas organizaciones internacionales que nos inventemos. Quiero decir que está bien la idea, y yo ya digo, estoy muy a favor de ella, de que los estados no resuelvan sus diferencias mediante, como se hacía tradicionalmente, mediante, pues, yo soy más fuerte, te invado, me hago con tu territorio, etcétera. Hay un organismo mediador. Pero al final es evitable la guerra, ¿no? Pues no lo sé. Yo, desde luego, en un futuro corto, mientras haya luchas por los recursos energéticos, minerales, etcétera, mientras haya dictaduras en el mundo, poderes poco democráticos que no respondan a los intereses de la población, sino a otros sectores económicos, etcétera, la guerra siempre va a estar ahí, sea más a la luz del día o más encubierta. Al final, bueno, parece que es algo que va casi en el ADN del ser humano, ¿no? Siento transmitir esta visión pesimista, pero ahí está. Y bueno, no me enrollo más, con esto acabaríamos la explicación sobre la Segunda Guerra Mundial. Espero que os hayan ido sirviendo estos vídeos, y nada, mucha suerte y mucho ánimo, y estudiad mucho estos días de confinamiento. Sé que estaréis agobiados con otras asignaturas, pero en fin, es lo que toca, poquito a poco, con calma, y ya sabéis que estoy a vuestra disposición para resolver cualquier duda en el correo electrónico, ¿vale? Bueno, mucho ánimo.